Eh, ya estamos comenzando a transmitir en vivo y como siempre queremos iniciar este servicio enviando saludos a nuestros amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook y de YouTube. Bienvenidos, queridos hermanos, Dios los bendiga. Es un placer poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Esperemos que ya estén listos ahí en casita con sus Biblias abiertas, ya saben dónde van y si no ahorita les digo yo de nuevo. Amados hermanos que se encuentran aquí, sean bienvenidos una vez más. Es un placer poder volver a verlos contentos, alegres. ¿Qué les parece si iniciamos con nuestro estudio del día de hoy? ¿Están listos? Amén. Muy bien. Si bien recuerdan, la semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 4 de la carta a los Efesios y vimos solamente un verso y comprobamos por nosotros mismos que no es así de simple como a veces pensamos, ¿no? En este verso encontramos tres temas, los cuales realmente son hermosos, son muy importantes. Entre esos temas que vimos, el primero fue el amor fraternal entre los hermanos. Es decir, como hijos de Dios, debemos amarnos como hermanos y no con cualquier tipo de amor, sino con un amor fraternal, puro, sincero, sin hipocresías. Un amor que nos lleve a cuidarnos, que nos lleve a respetarnos, que nos lleve a preocuparnos los unos por los otros. Un amor que nos lleve a actuar en favor de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. El segundo tema que vimos fue el de servir, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Cuando servimos en la obra del Señor, tenemos la plena seguridad de que no es en vano. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido tomarlo en cuenta y ha prometido también que en su momento pues nos va a premiar. Ya saben cuál es ese premio, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera? La salvación y la vida eterna, ¿verdad? Nada más ni nada menos. Con eso debemos estar conformes. El tercer tema que vimos fue la necesidad de estar firmes en el Señor. Recuerdan que se nos exhortó a permanecer firmes en la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Porque sin esa firmeza, pues no vamos a poder permanecer firmes en la fe. Porque fíjense, si no permanecemos firmes ante las adversidades de la vida, repito, no vamos a poder permanecer firmes en esa fe que hemos depositado en Cristo. Es más que necesaria. De hecho, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, ¿no? Y constantemente repetimos esas palabras: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es muy claro el pasaje, es una advertencia. Y de ahí la necesidad de permanecer firmes en el Señor. Bien, estos fueron los tres temas que estudiamos la semana pasada. Espero sinceramente que todos nosotros los hayamos puesto por obra. Si no, no tiene caso. Ese amor fraternal se debió o se debe de poner por obra. Recuerden que el amor es una acción, denota una acción, es decir, debemos de hacer algo, ¿sí? De cuidarnos entre hermanos. Espero que lo hayan hecho. Espero que hayan trabajado en la obra del Señor. No sé, tal vez le predicaron a alguien el Evangelio o consolaron a alguien que tiene problemas, no sé, pero espero que lo hayan hecho. Y también, pues, si están aquí es porque todos tenemos pruebas durante la semana. Y si están aquí, me imagino que es porque están permaneciendo en la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Bien, después de esto vamos a continuar con el sermón del día de hoy, el cual lleva por título Un mismo sentir. Un mismo sentir. Y vamos a darle lectura a Filipenses capítulo 4, versos del 2 al 3. Filipenses capítulo 4, versos del 2 al 3. Pónganse de pie, por favor, si ya lo encontraron.
Los que puedan, hermana, puedes permanecer sentada, hermano Pepe, no te preocupes. Dice así la palabra del Señor, presten mucha atención. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, una vez más estamos aquí ante tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto a recibir el alimento espiritual que tú nos vas a dar el día de hoy. Te rogamos que nos ayudes a entenderlo, a comprenderlo, Señor. Te pido que bendigas a todos los que están aquí y a todos aquellos que nos ven por medio de las redes sociales. Ayúdalos a entender, Señor. Ayúdalos a comprender, Señor, los mensajes tan importantes de los cuales tú nos vas a estar hablando el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por todos los que hicieron ese esfuerzo y están aquí el día de hoy con ese propósito de escuchar, de abrir su corazón ante tu presencia y de ser edificados y bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego que me bendigas a mí y que me uses, Señor, para explicar tu palabra con claridad. Y te ruego también que sea tu Espíritu Santo hablando específicamente a cada uno de mis hermanos, Señor, porque sé que tú haces eso, que a cada uno les estás hablando específicamente lo que necesitan oír, Señor, y no lo que queremos oír. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo comenzamos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Bien, queridos hermanos, antes de comenzar con el estudio de estos versos, antes de profundizar en ellos, déjame decirte que en estos pasajes encontramos una evidencia más de que la Biblia es palabra de Dios. Y te estoy hablando de la integridad de la Biblia. La integridad es una de las características de la Biblia, es decir, de la literatura bíblica. Porque ustedes bien saben que la literatura secular, por ejemplo, en la historia de Egipto, del país que tú quieras, de esas grandes civilizaciones, no se narra todo, nada más las cosas buenas que hicieron sus personajes, ¿no? Pero no las malas. No gozan con esa característica, con la integridad, ¿de acuerdo? Entonces, la Biblia sí la tiene. ¿Por qué? Porque registra las acciones de sus personajes, tanto buenas como malas. De hecho, en cada uno de los 66 libros que contiene la Biblia, encontramos la integridad de sus escritores, quienes no escondían sus errores, no escondían los errores de los personajes, ¿no? Integridad que no podía deberse ni podía estar fundamentada en otra cosa o en otra razón que la inspiración divina de las Escrituras. Es decir, esa integridad viene de parte de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los historiadores bíblicos señalan con claridad los momentos cuando los reyes y demás héroes se desviaban del camino de la verdad, se desviaban de la voluntad de Dios, recibiendo cada uno el castigo que correspondía a su pecado. Y de ejemplo tenemos a muchas personas. Tenemos, por ejemplo, al primer rey de Israel, al rey Saúl. El hombre se desvió, pecó y Dios lo castigó. Tenemos al mismo David, se desvió, es decir, pecó, Dios lo castigó. Tenemos a Salomón, quien a pesar de gozar de una sabiduría única, se desvió, cayó en pecado, pero Dios lo castigó, ¿no? Y tenemos a muchos, a Acab, a Jezabel, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el Nuevo Testamento también se hace notar la integridad de la Biblia, se hace notar la integridad de sus escritores, quienes también registran tanto las acciones buenas como las malas. De hecho, el mismo apóstol Pablo, él mismo se encargó de registrar sus malas obras, las cuales hizo antes de ser cristiano, ¿verdad? Esa es la integridad de la Biblia.
él cuando escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. Y ahí puso las atrocidades que él había hecho. Pero también registra las buenas obras que llevó a cabo después de ser cristiano, ¿no? Y cosas excelentes, realmente fueron muy buenas. El apóstol Pablo también se encarga de registrar los errores y situaciones desagradables de otras personas, como las que encontramos aquí en el verso 2 que acabamos de leer, el cual comienza diciendo, lo voy a leer nuevamente: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así como que aparentemente no hay nada feo, ¿verdad? No hay nada desagradable, pero ahorita vas a ver. Mira, aquí lo primero que notamos es que el apóstol Pablo, con ese corazón lleno de amor, con ese corazón pastoral que ahora lo caracterizaba como cristiano, pues aquí notamos que comienza haciendo un ruego. Eso es hermoso. Aquí, repito, se hace notar el amor fraternal y la humildad de Pablo, su sencillez, su mansedumbre. Porque ustedes saben que una persona orgullosa, soberbia, no sabe amar, ni es capaz de rogarle a alguien o de rogar por alguien. ¿O sí? ¿Verdad que no? Ahora bien, mira, este ruego está dirigido específicamente a Evodia y a Síntique. La Biblia en realidad no nos da mucha información de estas mujeres. De hecho, sus nombres solamente se mencionan una sola vez, y es aquí en la carta a los Filipenses en el capítulo 4. No se habla de ellas en otros libros. Bien, lo importante aquí es que el ruego de Pablo está dirigido a estas dos mujeres. ¿De acuerdo? Y el ruego es el siguiente: que sean de un mismo sentir. En esa frase, ahí está el gran problemón. Ahí está el asunto. No es nada agradable lo que dice aquí, ¿eh? Que sean de un mismo sentir, ese es el ruego. Dice el dicho secular que al buen entendedor pocas palabras. Y con esto, cuando dice que sean de un mismo sentir, entendemos que estas hermanas no estaban en un mismo sentir. Es decir, entendemos que tenían desacuerdos, que tenían grandes problemas. El apóstol Pablo no da detalles de cuáles fueron esos problemas, pero tuvieron que ser muy fuertes. ¿Por qué? Porque llegaron a oídos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en esos momentos estaba muy lejos de Filipos. ¿Recuerdan dónde estaba? Preso en una prisión romana, a miles o a cientos de kilómetros. Pues hasta esa prisión llegaron las noticias de que Evodia y Síntique no estaban en un mismo sentir. Además, estamos comprobando aquí que quedó registrado en la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia es íntegra? No esconde nada. Quedó registrado en la Biblia, y es por eso que nos damos cuenta que fueron problemas muy fuertes, los cuales estaban causando en primer lugar que el amor fraternal brillara por su ausencia entre estas hermanas. Segundo, y el trabajo y crecimiento en la obra del Señor estaba siendo estorbado por la mala actitud, por la mala conducta que estaban llevando a cabo estas hermanas. Tercer cosa, ¿no? Este problema podía causar que estas hermanas se desanimaran y se apartaran de la fe, dejaran de estar firmes en el Señor. Además, estos problemas no solamente las estaban afectando a ellas, sino también a toda la iglesia, principalmente a los más inmaduros y también a los recién convertidos. A mí me tocó, no sé si a ustedes también, cuando nosotros o las personas quieren conocer a Cristo y andan en busca de una iglesia cristiana, pues acuden a donde la encuentren, ¿no? Ellos andan buscando paz, armonía, unión, y tienen la idea de que los cristianos son personas muy unidas, que son humildes.
que no son de pleitos. Y cuando llegan a esas iglesias, se dan cuenta que los hermanos se están comiendo unos a otros. A veces dentro de las mismas familias que están dentro de las iglesias, ven cómo el esposo se pelea con la esposa, o la esposa con el esposo, o con los hijos, o entre los hermanos, ¿no? ¿Y qué pasa? Quedan decepcionados, dicen, ay Dios mío, ¿a dónde vine a caer? Si así son los cristianos, yo no quiero nada. Creo que están mejor allá afuera. Y salen desconsolados, lastimados de esas iglesias, porque están viendo esos problemones ahí. Entonces, repito, no solamente se estaban afectando a ellas, sino estaban afectando a todos los hermanos. Dice el dicho que ¿cómo dice? Pagan justos por pecadores, ¿no? Piensan que todos somos así. Esto no es verdad. Vean, entonces, de ahí que estos problemas sean igual de graves que los que tienen que ver con la doctrina. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo en el capítulo 3, que ya estudiamos, nos advirtió contra los falsos maestros y contra sus falsas enseñanzas. A estos falsos maestros los llama perros, malos obreros o enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué les llama así el apóstol Pablo? Pues porque estaban causando grandes problemas con sus falsas doctrinas. Son tan graves que desvían a las personas de su camino hacia la gloria de Dios y las están conduciendo al infierno. Son cosas sumamente graves. ¿De acuerdo? El apóstol Pablo vimos ahí que en su momento los expuso públicamente y públicamente corrigió sus falsas enseñanzas, ¿no? Con argumentos fiables, bíblicos. Entonces, estos problemas, al igual que los problemas de relaciones entre los creyentes, son igual de graves como los problemas, repito, que tienen que ver con la doctrina. Por lo tanto, debían solucionarse lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que no siguieran causando daño. Y vemos que es el mismo apóstol Pablo quien se encarga de ponerle solución. Y lo hace por medio de esta carta, ¿no? A la cual esta carta debería de leerse no en privado, sino ante la iglesia, en público. Ahí notamos nuevamente la integridad de la Biblia, ¿no? No oculta nada. ¿Y por qué debería de leerse en público? Pues en esos momentos todo el mundo ya estaba enterado del problema que tenían estas hermanas. Eran hermanas en la fe, no eran hermanas de sangre. Y entonces es por eso que el apóstol Pablo lo hace públicamente, pero no lo hace con el propósito de ridiculizarlas, de avergonzarlas. No, sino que lo hace con el propósito de exhortar a estas hermanas para que corrigieran esa actitud y pronto solucionaran sus problemas. Y de hecho así lo marca la Biblia, en el capítulo, se me fue, creo que es en el 8, bueno, pero ahí tenemos las instrucciones de cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Hay que dirigirse al hermano a solas primero, y si no entiende, llevo a 2 o a 3 testigos, y si no entiende, pues ya lo presentamos con los pastores, y si no entiende, pues ya se hace públicamente. Pablo lo estaba haciendo bíblicamente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahora mira, Pablo, además de exhortar a estas hermanas por medio de esta carta, para asegurarse de que realmente iban a solucionar esos problemas, el apóstol Pablo recurre a una persona de confianza para que le ayudara a solucionar esta situación tan desagradable y perjudicial entre Evodia y Síntique. Mira lo que dice el verso 3. Verso 3. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Una vez más nos damos cuenta que el apóstol Pablo, con ese corazón pastoral lleno de amor, nuevamente ruega a una persona
a la cual se dirige llamándole compañero fiel. Esas palabras, o sea, son hermosas porque influyen mucho, ¿eh? La palabra fiel, no, en aquellos tiempos no les decían fiel a cualquier persona. Soy cristiano, compañero fiel. No, señor, se ganaban a pulso ese título de compañero fiel. Ahora miren, no se nos dice con exactitud quién era esta persona. Pudo haber sido el pastor de la iglesia o pudo haber sido cualquier otro hermano. Pero Pablo, al dirigirse a esta persona como compañero fiel, entendemos que era una persona fiel a Jesucristo y fiel a su causa. Y era muy conocido dentro de la iglesia precisamente por esa fidelidad. ¿Te das cuenta? Sí. ¿No sería hermoso que nos llegaran a llamar así a nosotros también? Hermana fiel, compañero fiel. Eso no lo ganamos, ¿eh? O podemos ganarnos lo contrario, que nos digan compañero infiel. ¿Verdad que depende de nosotros? Dice la hermana, no, pues yo tampoco. Bien, entendemos, al llamarle compañero fiel, entendemos que era una persona, repito, fiel a Jesucristo y a su causa. Entendemos que era una persona de confianza. Entendemos que Pablo lo tenía en alta estima. Al llamarle compañero fiel, entendemos que era una persona espiritualmente madura. Entendemos que gozaba de la suficiente sabiduría y del suficiente conocimiento para ser el mediador entre Evodia y Síntique. Tenía esa sabiduría para guiar a estas hermanas, para darles consejería o llamarles la atención con la Biblia en las manos. Esta persona estaba preparada. Era la persona idónea para ser el mediador, repito, entre estas dos hermanas. Y de esta manera, estas hermanas no corrieran el riesgo de que su trabajo en la obra del Señor fuera invalidado a causa de los desacuerdos y perdieran el premio tan anhelado de su trabajo como colaboradoras de Pablo. Evodia y Síntique fueron muy apreciadas por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque brazo a brazo lucharon al lado del apóstol Pablo en la predicación y confirmación del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? O sea, Pablo ya expuso el problema que tenían, pero está siendo íntegro y también está diciendo públicamente lo que hicieron. Esto que estamos diciendo no es cualquier cosa, ¿eh? Entonces, repito, colaboraron con Pablo en la predicación del evangelio. Aunque es cierto que el verso no dice específicamente que esta fuera su labor, pero si nosotros prestamos atención, el apóstol Pablo en este pasaje que acabo de leer, las está poniendo a su mismo nivel, al mismo nivel de Pablo y al mismo nivel de Clemente. De Clemente también no se nos da suficiente información, de hecho su nombre también solamente se menciona una vez en este libro, en la carta a los Filipenses, y aquí en el capítulo 4, no lo encontramos en otros libros. Pero lo que sí nos deja claro este pasaje es que colaboró con Evodia, con Síntique y con el apóstol Pablo, nada más ni nada menos, imagínate. Y dice el apóstol Pablo que juntos combatieron. Esa palabra encierra mucho, ¿eh? O sea, combatir significa que, pues, o sea, combatieron, era como una guerra contra, pues, Satanás y sus demonios, ¿no? Entonces juntos combatieron en la expansión y exposición del evangelio. Y déjame decirte algo, aunque a muchos no les guste, el apóstol Pablo no solo las está poniendo al nivel de Clemente, sino también dice aquí que al nivel de sus demás colaboradores. Y por la Biblia nosotros sabemos que algunos de ellos fueron, por ejemplo, Timoteo, quien llegó a ser pastor de Éfeso,
Tenemos a Epafrodito, del cual ya hablamos aquí hace tiempo, ¿no? A Lucas, a Marcos, a Silas, conocido también como Silvano, etcétera, etcétera, no fueron muchos. Pues al mismo nivel de estos colaboradores, Pablo está poniendo a Evodia y a Síntique. ¿Te das cuenta? Les está dando su lugar públicamente también. Y esto nos ayuda a entender que estas hermanas no se dedicaban a servir mesas, no se dedicaban a hacer la limpieza de la iglesia, no se dedicaban a enseñar solamente a otras hermanas o a cuidar a los niños a la hora de la predicación. No, Señor. Estas hermanas se dedicaron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y esto es digno de reconocer, porque ustedes saben, y ya lo hemos mencionado también en otras ocasiones, que en aquellos tiempos todos los cristianos estaban bajo la persecución del Imperio Romano. No era cualquier cosa decirse cristiano en aquellos tiempos. Era muy peligroso. De hecho, quien se declaraba cristiano, ¿se acuerdan qué pasaba? Estaban bajo la persecución. Sufrían rechazos, burlas, ataques, golpizas, encarcelamientos. ¿Eso es agradable? Los agarraban para diversión en los circos romanos, de alimento para estas fieras salvajes. Exponían sus propias vidas cada vez que predicaban el Evangelio. Incluso eran asesinados. Pero nada de esto detuvo a estas valientes mujeres. Nada las pudo detener. Bien, todo esto nos ayuda a entender que eran evangelistas o tenían su ministerio dentro de la iglesia. Para que me entiendas mejor, eran pastoras, aunque a muchos les cueste aceptarlo. Ustedes saben que hay mucha gente que se opone al ministerio de la mujer. Si se hace como la Biblia lo manda y ordena, no tienen por qué oponerse. Ahora bien, los que se oponen más son los que no hacen nada. Nada más las están criticando. ¿Cómo es posible que en esas iglesias tengan pastoras, mujeres como pastores, como pastoras? No es correcto. Y ellos no mueven un dedo. Quisieran tener el valor de estas mujeres. Expusieron su propia vida para predicar el Evangelio. Gracias a esas mujeres se dice que el Evangelio llegó a España. Y de alguna manera llegó hasta aquí, hasta nosotros. Todas esas mujeres participaron. Y a nosotros a veces nos da miedo darle lectura al Salmo. Nos da miedo orar en público. Nos da miedo muchas cosas, ¿no? Esto no es correcto. No tenemos ni así de la valentía que estas mujeres tuvieron. Ya quisiera yo aquí que todas fueran Evodias o Sínticas. Pero en el lado que estamos hablando, no en el peleonero, ¿eh? De esas no quiero. Pues de esas sí hablamos. Las vamos a ir corrigiendo. Bien, entonces, eran pastoras. Que nos quede claro eso. Y hay que reconocerlo también, ¿no? Ya las hermanas ya cumplieron con su ministerio, pues ya están donde deben de estar, ¿no? Pero eso hay que agradecerlo también. Sus nombres quedaron escritos en la Biblia y eso es excelente, ¿no? No está aquí el nombre de cualquiera. Bien, la última frase termina diciendo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Dónde están escritos los nombres? En el libro de la vida, ¿verdad? Déjame decirte, o sea, cuando estudiamos este pasaje surgen preguntas y decimos, pero ¿por qué Pablo termina diciendo esta frase, no? Cuyos nombres están en el libro de la vida, estos estaban peleando, combatieron conmigo. ¿Y por qué termina diciendo cuyos nombres están escritos en el libro de la vida? Antes que nada, déjame decirte que esto es una advertencia y es para ti también, y para mí también. Ahorita te explico por qué, pero repito, es una alarma.
Es una advertencia que debemos de tomar muy en serio. Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El libro al cual se refiere es aquel en el que Dios mismo escribe los nombres de las personas que ya fueron redimidas por la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Amén. Evodia y Síntique ya habían creído en el Evangelio, se arrepintieron de sus pecados, recibieron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y, por supuesto, que habían recibido la salvación perpetua de sus almas. Ahora solo, ¿qué es lo que debían de hacer? De cuidar esa salvación tan importante. ¿Para qué? Para que sus nombres no fueran borrados del libro de la vida. Porque a pesar de que estas hermanas estaban sirviendo, a causa del mal testimonio que estaban dando, estaban descuidando su salvación y corrían el riesgo de que sus nombres fueran borrados del libro de la vida. ¿Por qué? Porque no solucionaban sus problemas, con los cuales se estaban dañando a sí misma y estaban dañando a toda la iglesia, ¿no? Estas hermanas corrían el riesgo de ser vencidas, corrían el riesgo de quedarse a medio camino y no alcanzar la meta final, que es la salvación y la vida eterna. Hace un momento les decía, ¿no? El mismo Señor Jesucristo hace esa advertencia también en Mateo capítulo 24, verso 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta es la misma advertencia que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Ahí habla nuestro Señor Jesucristo. Y dice prácticamente lo mismo. Fíjate lo que dice. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere. Y el que sea vencido, ¿qué va a pasar? Por lógica, ¿no? O sea, es muy claro. El que venciere, no lo borraré del libro de la vida. Mas el que sea vencido por las causas que tú quieras, pues su nombre va a ser borrado del libro de la vida, es decir, habrá perdido su salvación. Y con esto entendemos que la frase que dice cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, en realidad es una advertencia. No es como muchos lo malinterpretan y lo aplican a la iglesia, ¿no? Y llegan a pensar o a interpretarlo de esta manera. Y es como si Pablo le estuviera diciendo a Evodia y a Síntique, Evodia, pues yo sé que ustedes tienen problemas muy fuertes, están contaminando a la iglesia, están dañándose a sí mismas, pero si no quieren solucionar sus problemas, no pasa nada. Al fin y al cabo sus nombres están escritos en el libro de la vida, ya son salvas. No es así, es al revés. Es como si Pablo estuviera diciendo esto, ¿no? Después de todo lo que ya les dijo, Evodia, Síntique, es una realidad que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, ya recibieron la salvación, ¿no? Pero la están descuidando a causa de los problemas que ustedes tienen, los cuales están causando mucho daño a toda la iglesia, no nada más a ustedes. Están poniendo muy mal ejemplo. Están dando un ejemplo que no es agradable ante Dios. Y les advierto, si no se corrigen, si no corrigen esa actitud, si no solucionan pronto esos problemas, están expuestas a que sus nombres sean borrados del libro de la vida. Es decir, pueden perder su salvación. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? Es tu salvación, les estaba diciendo, no es cualquier cosa. Ahora mira, la Biblia no nos dice si Evodia y Síntique pues llegaron a estar en un mismo sentir. Es decir, se arreglaron sus problemas, ¿no? Esos desacuerdos. No especifica aquí si eran problemas doctrinales, puede ser, o problemas personales, ¿no? El asunto era que pues eran problemas fuertes. No se nos dice si finalmente llegaron a solucionar estos problemas y a estar
o hacer de un mismo sentir. Esperamos que que haya sido así y que en estos momentos pues las hermanas estén disfrutando de la gloria de Dios. Si fue así lo que nos dice la Biblia, es que estas hermanas lo que tenían que hacer era tan fácil: orar al Señor. Padre, he comprendido que estoy dañando a mi hermana, que estoy perjudicando a tu pueblo. Entiendo que debo de hacer a un lado el orgullo, la soberbia, y acudir a mi hermana y pedirle perdón. Ese es mi deseo, Señor. Ayúdame, que seas tú interviniendo. Eso es lo que marca la Biblia, eso es lo que debieron de haber hecho estas hermanas. Esperamos que lo hayan hecho. ¿De acuerdo? Amén. Ahora miren, la pregunta es, ¿podemos aplicar esta enseñanza a la iglesia? ¿Podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? Amén. Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Y sabes por qué? Porque hoy sigue pasando lo mismo en muchas iglesias, donde Satanás sigue usando los mismos medios para que los hermanos no sean de un mismo sentir. Y para esto, Satanás usa los pleitos, los desacuerdos, y lo hace porque sabe perfectamente que son excelentes, pero para dañar al pueblo de Dios. Y también sabe que son perfectos para dañar el testimonio y crecimiento de la obra de Jesucristo. Para evitar esto, queridos hermanos, pues nosotros necesitamos ser de un mismo sentir según Jesucristo. ¿Qué significa ser de un mismo sentir? Esto significa que el propósito de todos nuestros actos sea siempre el de glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Todo lo que hagamos de hecho, de palabra, que sea con el propósito de glorificar a Dios. Y lo que más fomenta esto es la armonía, es la comunión, la unión entre los creyentes, el amor y la bondad mutua que profesamos en la fe en Jesucristo. Eso significa estar en un mismo sentir, ¿de acuerdo? No en estar peleando, en que haya disensiones, chismes, nada de eso. Eso causa todo lo contrario. Eso fomenta la separación, odio, rencillas, todo eso. Eso no es del agrado de Dios. Lo que acabo de mencionar, sí. De hecho, este era el deseo del apóstol Pablo, ¿no? Y no tanto que todos pensemos lo mismo en todo, o que estemos de acuerdo en todo. Por ejemplo, no porque a algunos les gusta vestir de traje, ¿verdad? Lo cual es bonito. Se ven muy elegantes las personas. O hay hermanas que les gusta vestir con vestidos largos, ¿no? Pero tú no tienes por qué vestirte de la misma manera si a ti no te gusta eso, ¿no? Si no estás de acuerdo en eso, no pasa nada. O por ejemplo, respecto a la comida, hay personas que no comen mariscos, que no comen carnes rojas. Pues tú no tienes por qué estar de acuerdo en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no son cosas fundamentales. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, esto no es así. Solo debemos de estar de acuerdo en lo fundamental, para lo cual debemos aprender a vivir juntos en armonía. Y esto debe de ser a pesar de las diferencias que tengamos en los asuntos no fundamentales. ¿De acuerdo? Bien, queridos hermanos, respetémonos los unos a los otros, siendo de un mismo sentir, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo y de sus apóstoles verdaderos, porque solamente así podremos ser de un mismo sentir en Cristo Jesús. Solo de ese modo podremos glorificar a nuestro amado Padre Celestial de manera unánimes. Haciendo esto, pues, estaremos cuidando nuestra salvación. Haciendo esto, estaremos evitando que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida. Que nuestro deseo sea el de ser de un mismo sentir en el Señor Jesucristo. Debemos de estar en un mismo sentir, repito, en las doctrinas que fueron dadas por Jesucristo.
¿Debemos de estar unánimes en la santidad? Les pregunto. Sí. ¿En la obediencia? ¿Qué más? ¿En la bondad, mansedumbre? ¿En la puntualidad? ¿En el amor fraternal? ¿En el ser semejantes a Jesucristo? ¿El de querer aprender a conocerlo cada vez más de una manera más profunda? ¿Sí debemos estar de acuerdo en eso, no? Eso sería estar en un mismo sentido. Exactamente. Miren, y si tenemos problemas con alguien, hoy es el día para solucionarlo. Yo no me extendí mucho en esto porque, yo sé, según yo, entre nosotros los que estamos aquí no hemos tenido esa clase de problemas. Yo no estoy enterado que Edith se haya peleado con la hermana Reina, o que la hermana Aide esté peleada con Nura, o que la hermana Silvia se haya peleado con Janet, o que Vanessa esté peleada con Denise. Yo no estoy enterado. Si hay pleitos, si no, ahorita los arreglamos. Gracias a Dios no. Exactamente. Aunque hemos tenido problemas con otros hermanos, que en su momento se les llamó la atención por haber hecho algo indebido, ¿verdad? Se les corrigió conforme a la Biblia. ¿Qué pasó? Se ofendieron, no quisieron solucionar eso. Y decidieron irse de aquí. Lo sentimos por ellos, ¿verdad? Porque pues andan mal. Entonces, repito, gracias a Dios no tenemos esos problemas, pero así como vaya creciendo la iglesia, confiamos en Dios en que va a seguir creciendo. Esos problemas van a aparecer en su momento, pero cuando eso esté pasando, nosotros ya sabemos qué es lo que necesitamos hacer. Si yo tengo un problema con alguien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Orar a Dios, pedirle perdón. Señor, entiendo que yo fui el que ofendió a mi hermano, entiendo y te obedezco, Señor, y hago a un lado el orgullo, hago a un lado la soberbia, te pido perdón y quiero que tú me ayudes, porque voy a ir a ver a mi hermano y le voy a pedir, no disculpas, le voy a pedir perdón, porque yo lo ofendí, o al revés, ¿verdad? Y eso es lo que se debe de hacer, solucionar esos problemas. Señor, porque estoy entendiendo que estoy dañando a mis hermanos, contamino a todos. La hermana Urana me hablaba a mí bien, pero como supo que yo me peleé con la hermana Odette, pues ahora dejó de hablarme a mí, y ustedes saben que todo eso trae graves complicaciones, ¿no? Y eso es lo que debemos de evitar. Debemos amarnos, como dijo Pablo la semana pasada, con un amor fraternal, puro y sincero. ¿De acuerdo? Cuando existan esos problemas, repito, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya tenemos la enseñanza. Ojalá si no, pero lo más lógico es que sí lleguen, porque pues en todas las iglesias hay problemas. Bien, hasta aquí con la enseñanza del día de hoy, queridos hermanos. Mediten en esto durante la semana y hay que vivir la palabra, ¿de acuerdo? Vamos a dar gracias. Señor del cielo y de la tierra, nuevamente te damos gracias, Señor, por este mensaje tan importante a través del cual pues tú nos preparas, Señor, y nos concientizas que los pleitos no son buenos, como dice el dicho, ni ganados, Señor, y menos entre hermanos, menos entre cristianos, Señor. El día de hoy nos has dado el conocimiento y nos vamos a hacer sabios, Señor, cuando nosotros pongamos por obra tal conocimiento. Si algunos de mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales están en discordia con alguien, si hay desacuerdos, ya sean doctrinales o problemas personales, que sean tocados por ti, Señor, y que tomen la decisión, porque esto se trata de tomar esa decisión de arreglar los problemas y no de llegar a pensar que cuando yo lo sienta, porque esto no se trata de sentimientos, sino de decisiones, Señor. Ayúdalos, guíalos para que pronto pues la armonía vuelva al corazón y a las vidas de estos hermanos. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por otra semana más que nos permitiste estar aquí. Esperamos que sea tu voluntad y la próxima semana estemos aquí, Señor, con ese mismo deseo
con ese mismo amor, Señor, de seguir creciendo espiritualmente en la fe. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor.